Las matemáticas hay mucha gente que les tiene miedo. Los matemáticos parecemos el Grinch, por ejemplo, porque no nos gusta jugar a la lotería. Lo que sabemos es que es un juego perdedor, un GPS. En los navegadores son matemáticas en el fondo. ¿Tenés facilidad de conteo de cartas? En España el contar no se puede, el llevar el conteo como en la película, el 21 Blackjack, Claro. pero eso fue hecho real. Para explicar a este nivel tienes que estar un poquito, por lo menos, más arriba. Los calendarios se repiten cada 28 años. Fueron primero las matemáticas, siempre me había gustado la magia. Seguramente lo conoces a René Laván. No se puede ser más lento. No se puede hacer más lento, era con una sola mano, ¿no? Lo he visto en directo. La mezcla Faro es una persona que pueda meter las barajas, las cartas una a una. El que sabe matemáticas tiene mucha ventaja para muchas cosas. Hay que poner el 781 y al revés sería 187. Algo que me guste, voy a intentar relacionar con algo de matemáticas que seguro que lo hay. Fernando Blasco, bienvenido a Contraetiqueta. Muchas gracias por venir. En este caso te estás topando con un ex negado de las matemáticas. Bueno, eso es porque seguro que no has encontrado la parte... ex negado. Ex negado. Ex negado, ya no. Ya no. Vale, perfecto. Las matemáticas hay mucha gente que les tiene miedo, pero en realidad eso, los que no les gusta, como dice una amiga que es muy conocida, Clara Grima, dice, es porque todavía no lo saben, que les gustan las matemáticas. Bueno, ¿sabes qué me pasó a mí? Yo en Argentina hice el colegio secundario industrial, donde tenés derivadas, integrales, tenés mecánica, todo matemática. Pero yo no me iba a dedicar a nada de eso. Entonces ya me molestaba tener que aprender algo tan complejo, un ejercicio de integrales y derivadas que usas un montón de hoja, son larguísimos, o resistencia y estática de materiales, donde ya estoy en ingeniería, entonces todo es matemática. Entonces como que me negué mucho en esa parte de mi vida. Hoy, realmente las matemáticas son todo, manejan todo, y me gusta mucho, tengo facilidad para hacer, no sé, porcentajes de, ¿viste? Cuando vas a comprar y te dice el descuento es de tanto. Bueno, haces el descuento, que conozco algunos que son de madera, así que ahí me veo bien. Y después, cuando voy caminando, que este es un tema mío, sumo las patentes de los autos que voy viendo a modo de ejercicio mental. Eso es muy útil. Pero no, o sea, porque sí. Entonces, nada. Para los niños, yo lo recomiendo hacer esto que me estás diciendo, porque que van sumando. Entonces, entrenar, pues todos tenemos que hacer ejercicio, tenemos que entrenar musculatura, Claro. Pero entrenar también para hacer cálculo mental. En realidad, un matemático hoy día, pues lo que utiliza son ordenadores, calculadoras no usamos, utilizas sobre todo programas, ahora se están utilizando inteligencia artificial, la inteligencia artificial por detrás tiene muchas matemáticas. Pero igual que es necesario ejercitar los bíceps, es necesario también ejercitar el cerebro un poquito y el cálculo mental es perfecto para ello. Fernando, ¿siempre tuviste facilidad? ¿Siempre te gustaron las matemáticas? ¿O cómo nace esto? Porque vos no solamente tenés la facilidad, sino que ahora después nos vas a contar, tenés varios libros escritos, sos docente también, explicás, eso es una vocación que ya te viene adentro. Sí, de pequeño se me daban bien las matemáticas. Yo era buen estudiante, se me daban bien las matemáticas, se me daba bien la lengua también y me gustaba sobre todo de matemáticas hacer problemas. Y bueno, pues luego ya fuimos al instituto, también seguí haciendo problemas y a la hora de elegir una carrera para ir a la universidad estuve dudando. Si hacía en aquel momento ingeniería de telecomunicaciones, porque tenía un primo que era teleco y me gustaba lo que hacía, o matemáticas, elegí matemáticas y bueno, no me quejo, Ha habido luego épocas, terminé la carrera también bastante bien y entré a trabajar, he hecho una tesis, aprobé una oposición y bueno, me dedico a enseñar matemáticas en la Universidad Politécnica de Madrid. Claro, qué bien, qué bien cómo trabajás de lo que te gusta, ¿no? Sí. A ver, hay cosas que te gustan, cosas que no, pero, por ejemplo, ahora tenemos muchísima burocracia. Rellenar fichas, papeles, informes de asignatura. A mí me gusta, bueno, pues ir al aula, explicar matemáticas, materiales manipulativos también. Tuve mi época más de investigador, pero, bueno, pues por circunstancias cambié hacia la divulgación y la educación pero vamos, estoy muy contento con haber estudiado matemáticas.
Para mí, la gente que maneja las matemáticas muy bien, para mí ya tienen como un as en la manga. Para mí es un superpoder, ¿eh? Lo veo así, Sí, ¿eh? sí, esto vamos, también el que sabe, tiene ventaja, sabe matemáticas, tiene bastante ventaja con respecto a otras cosas. A ver, más saber matemáticas no es saber hacer cuentas o intuir modelos, intuir probabilidades. Cuando hablamos de... Siempre los matemáticos parecemos el Grinch, por ejemplo, porque no nos gusta jugar a la lotería. Vamos, no es que no nos guste jugar, a lo mejor jugar me gusta. Yo soy muy aficionado a los juegos y a juegos matemáticos, pero lo que sabemos es que es un juego perdedor. Claro. Porque si tú por cada euro que inviertes, Hacienda retorna solo el 0,7, 70 céntimos. Entonces esos 30 céntimos se los está quedando Hacienda. Claro. Con lo cual la esperanza matemática, que sería lo que se gana en promedio, por cada euro invertido es 0,7, es decir, estás perdiendo 0,3, 30 céntimos. Entonces parecemos un poco Grinch, pero cuando eso lo aplicas a otras cosas, pues es bueno. Pues a mí no me gusta, por ejemplo, la bolsa, pero conozco gente que son profesores de matemáticas que entienden de inversiones. A mí todo eso no me gusta. Pero vamos, que si te gustara, sabiendo matemáticas puedes obtener mejores resultados. Y matemáticas pues está en todas partes. Coges un GPS, en los navegadores son matemáticas en el fondo, lo que está utilizando por detrás, se está comunicando con un satélite. Internet, como salen nuestros vídeos por YouTube, está codificado, y el streaming en el fondo son algoritmos matemáticos también. Sí, es todo. Es todo, todo. Ahora que dijiste el tema del juego, las apuestas y todo eso, vos, si te lo propones, vas a jugar a un blackjack, ¿no? ¿Tenés facilidad de el conteo de cartas? Bueno, a ver, en España el contar no se puede porque más o menos, no sé cuántas son las barajas, pero para evitar el conteo de cartas, aquí lo que hacen, si la gente que ha ido al casino, yo me acuerdo cuando he ido, que lo vi, pues más o menos es un trozo así, ¿qué será esto? Pues 30 centímetros, 40 centímetros, un mezclador, una baraja de cartas tiene como 1,5 centímetros de grosor, es decir, que tranquilamente pues puede haber 20 barajas que las mezclan, y cuando ya van gastando por la mitad, vuelven otra vez a juntarlas. Entonces, el llevar el conteo como en la película, el 21 Blackjack, Claro. pero eso fue hecho real. La película está basada en estudiantes que contaban cartas. Y eso aquí no se puede precisamente por eso, porque está hecho para que no el sistema, mezclas 20 barajas, entonces es imposible contar. Pero sí que yo conozco pues también estudiantes que han jugado a póker online. Entonces, claro, ahí si controlas de probabilidades, pues puedes saber si vas, no vas o qué haces. Yo no soy aficionado porque es que no me gusta apostar. A mí lo que me pasa es que no me gusta el juego, pues porque en el fondo pierde, pero entre una persona que sabe matemáticas y sabe probabilidad o una persona que no tiene ni idea, lleva muchísima ventaja en el juego, y ya juegos de los que te apuestas el café. Un tío mío que jugaba al dominó, se sabía, y iba como no sé cuántas jugadas por delante, contando las fichas, y te decía, te has equivocado porque tenías que haber puesto tal. Qué loco. Bueno, él era, vamos, no era matemático, no había estudiado prácticamente, y yo vengo de una familia humilde que pues, no teníamos tampoco, pues nuestros padres no habían podido estudiar, pero vamos, tenían cabeza y utilizaban. A mí me sorprende cómo llevan la cuenta pues en el tute, tener en la cabeza todos los datos de las fichas que han ido saliendo, y eso obviamente te da una ventaja cuando quieres jugar. Claro, bueno, porque antes, viste que como se dice, ¿no? Los mozos eran todo de memoria, nada anotaba. Y las cuentas también se hacían de memoria. Mi viejo, yo lo he visto hacer, bueno, una persona que le gustaban mucho los crucigramas, pero con esas palabras súper raras que me lo pones hoy y tampoco las sé. Bueno, eso ya partiendo de ahí,
y hacía las cuentas en un papel o mentalmente con una velocidad. Sí. Está bien que era, siempre tuvo comercio, ¿no? Entonces tenían que, Hombre, claro, tienen que ser rápidos. claro, tenían que dar vueltos todo el tiempo. Entonces vos decís, mirás y decís, ¿podré algún día? Bueno, entrenando, eso es entrenar. Ah. Lo malo es que nosotros ahora pues no estamos acostumbrados a entrenar a hacer esas cuentas. Lo del comercio, mi madre de joven, bueno, mi abuela, su madre había tenido una frutería y pues de mayor seguía yendo con 60 años, iba al mercado, cogía un melón y sabía más o menos cuánto pesaba el melón. Claro. Esas son prácticas que se adquieren. Mi padre era muy rápido también calculando mentalmente. Él no estudió, él siempre ha estado, pues primero fue camionero en el pueblo, luego aquí fue conductor de autobuses. Y, por ejemplo, cuando tenía los billetes se pagaban a tocateja. Claro. Y ahora ya la máquina te dice, si llegas 4 billetes, te multiplica. Él no. Entonces él tenía que saber saberse bien el precio del billete y la tabla de multiplicar. Y bueno, pues tenía mucha agilidad mental y resolvía problemas pues prácticamente de cabeza, pero muy rápido. Y eso hoy día se sigue haciendo. Un amigo que es campeón del mundo de cálculo mental, Alberto Coto, es un asturiano que salió por casualidad al cálculo mental y estaba viendo un programa en la televisión y fue uno a concursar, una persona que decía que calculaba muy rápido. Y él estaba en su casa viéndolo y calculaba más rápido que el que se había presentado al programa. Entonces escribió y luego fue el que ganó al final. Bueno, pues Alberto, los problemas, cuando un día estábamos intentando, me pone una prueba, yo me pongo a resolverlo utilizando ecuaciones. Él lo hace por tanteo. Claro, pues yo qué sé, si las soluciones son 7 y 8, él a lo mejor no sabe que son 7 y 8, pero sabe que están cerca del 10. Empieza a multiplicar rápidamente los números que están cerca del 10 entre sí para ver cuáles pueden ser los que funcionan. Y así haya la solución. Y es más rápido que hacer la ecuación. La ecuación es metodológico, claro, pero lo otro, él que tiene esa capacidad de calcular rápido, también porque lo entrena, pues lo consigue. Oh, qué locura, qué locura. Fernando, yo noto por mis hijas y por comentarios y algo que arrastro también desde mi época de colegio, ¿se enseñan bien las matemáticas? ¿Son aburridas? ¿Hay que cambiar algo? El problema que tenemos en España, que yo creo que casi cada ministro que ha llegado ha hecho una ley de educación diferente y no da estabilidad. Profesionales de matemáticas, pues hay muy buenos profesionales y hay otros que no son tan buenos. A ver, ¿cuál es el problema ahora mismo que hay con la enseñanza? Pues, por ejemplo, en Madrid, que las listas de interinos se gastan. En Madrid casi cualquier persona que tenga una titulación superior con algo de matemáticas, cualquier ingeniería, económicas, obviamente matemáticas, física, química, biología, que quiera dar clase, va a acabar dando clase de matemáticas. A lo mejor no aprueba una oposición, pero como las listas de interinos se vacían, es necesario profesores de matemáticas, pues van a llegar ahí. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo hay mucha gente que no son matemáticos, y no es que yo sea muy corporativista, pero a ver, los que estamos estudiando 5 años, antes eran 5 años, ahora son 4, normalmente 4 más el máster, estudiando matemáticas. Es verdad que en la carrera pues estudias muchas cosas que no vas a explicar cuando vas a ir a explicar en educación secundaria. Pero para explicar a este nivel tienes que estar un poquito por lo menos más arriba. Entonces, ahora sí que hay un problema de mucha gente que está acabando como profesor de matemáticas sin, en principio, querer ser profesional, sin querer enseñar matemáticas. Pero por lo demás, yo conozco muchísimos profesores vocacionales que se forman, otros no, pero hay mucha gente, hay asociaciones de profesores de matemáticas que nos reunimos, yo soy socio de unas cuantas, quizás ahora con la que más tengo que ver es con la Real Sociedad Matemática Española. Yo ahora soy el presidente por poco tiempo, porque cambiamos, llevo ya 6 años y soy presidente de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española, soy miembro de la Sociedad de Profesores de Matemáticas en Macastelnuovo, de la European Mathematical Society, y bueno,
¿Qué es lo bueno que tiene ser miembro de sociedades? Pues que existen boletines, existen congresos, existen cosas que nos sirven para aprender unos de otros. Y ahí, bueno, pues cada vez hay más movimiento. En Madrid, por ejemplo, desde hace ya no me acuerdo cuántos son, 7 ediciones, 8 ediciones, se me ha olvidado, hacemos matemáticas en la calle, que sacamos, y eso es la Sociedad Emma Castelnuovo de Profesores de Matemáticas, la que Puri Montesinos, que es una compañera, habló con la Junta de Distrito de Chamberí, y en el Distrito de Chamberí, entre la Glorieta de Quevedo y la Glorieta de Bilbao, se ponen, pues no me acuerdo si son 20, 30 mesas de matemáticas de los profesores, socios de la sociedad, que van a mostrar sus materiales a la calle, y se llena. Se llena. El año pasado el tiempo era bastante frío, pero aún así no pudimos parar porque muchísima gente venía a descubrir las matemáticas. Qué loco. Entonces, sí es verdad, se podrían enseñar de otra manera. ¿Problema? Pues la legislación. Hay veces, a lo mejor, el maestro que tenía mi hijo en tercero y cuarto de primaria, que era un profesor excepcional, mi hijo decía, pues por ejemplo, para leer, mi hijo leía bien, dice, ya, pero me mandan rellenar estadísticas, en vez de poder dedicarle el tiempo a los niños que necesita que les ayude más a leer, tengo que gastar el tiempo pues poner cuántas palabras por minuto lee tu hijo, que leía bien, vamos, y la mitad de los niños. Entonces, hay mucha legislación, muchas manías que les dan también a los que nos mandan pues, por controlar, y quizás a veces se olvida el fin último de la educación, que es la instrucción, y que formar ciudadanos con conocimiento, y yo creo que el conocimiento te da realmente libertad, ¿no? Claro. Libertad de decisión o pensamiento crítico, que es muy importante. Totalmente. Tenés varios libros escritos, matemáticas. Tu hijo puede ser un genio, ¿no? ¿Hay otro? Tu hijo puede ser un genio de las mates. En ese viene lo que hablábamos al principio de las matrículas. En ese lo sugeríamos para los padres. Sí. Otro que se llama El periodista matemático. A ver, ¿qué más? Un conejo matemático en la chistera. Y otro que se llama Las constantes matemáticas. De momento, eso es. Luego he coordinado la edición de otros 2 libros, que son Gardner para principiantes y Gardner para aficionados, porque yo aprendí mucho de matemáticas de Martin Gardner. Él fue la persona que escribió la columna de juegos matemáticos en Scientific American durante 25 años. Y entonces, pues leyendo, aprendí todo lo que sé, que me encanta, la matemática recreativa, los juegos matemáticos, la magia, pues los pasatiempos. Claro. Todo este tipo de cosas lo aprendí de ahí y de él. Y bueno, pues los libros que casi todo lo que he dicho yo, en realidad, de algún modo, Martin Gardner ya lo decía. Pero bueno, está contado de otra manera, claro. lo actualizas. Y sí, pues me gusta escribir también. Pero está buenísimo, porque es una manera de informar, y una manera no solamente de informar, sino que de ofrecer un camino alternativo a algo que mucha gente, y yo me incluyo, ¿no? Sobre todo en un tema de, me arrepiento de esa etapa de secundario donde, viste, no me amigué con las matemáticas y estábamos bastante desenfrentados. Pero si tenés un lugar donde recurrir, como un libro, donde te da otra opción, está buenísimo. Sí. No, y es necesario. Mira, paisano tuyo, Adrián Paenza, que es muy conocido como comentarista deportivo, él es matemático. Sí. Y tiene, no sé, la de libros de matemáticas que ha escrito, y además tiene una cosa muy buena. Como él se lo puede permitir, vamos, la editorial se lo permite a él. Él tiene los libros, lo digo pues por si también los que nos estén viendo quieren leer matemáticas y aprender, porque es muy ameno como lo hace Adrián, pues todos sus libros están en su página web. Claro. Y los puedes descargar legalmente para uso personal, porque él lo que quiere es que le llegue la matemática a todo el mundo. Sí. Entonces, como él es muy conocido, la editorial no pierde dinero con eso, porque compra libros, pues por regalo, por cosas así. Pero quien realmente tenga ganas de aprender matemáticas puede hacerlo y consulta los libros de Adrián Paenza. A ver, los míos, yo no puedo hacer eso, porque mi editorial, el hacer un libro lleva un proceso editorial,
que es costoso, quizás los que menos ganan en realidad casi somos el autor y la editorial. Claro. Y luego, pero hay un proceso de distribución, los libreros tienen que venderlo, bueno, hay costes. Entonces, como los libros míos no se han dado mal, pero vamos, no vendo tanto, no puedo hacer lo que hace Adrián Paenza. Pero ahí están, se pueden buscar, están en librerías, y la intención por lo que lo hice, el de Matemagia fue el primero que escribí, que en realidad fue un encargo, y me gustó porque ahora ya, claro, estamos hablando, yo lo escribí en 2007 y se ha seguido editando hasta casi ahora, entonces ahora ya es más difícil encontrarlo, pero bueno, vamos a ver si se le puede dar una nueva vida al libro, porque en realidad lo que hace es acercarnos a las matemáticas por medio de juegos de magia. Este Martin Gardner, del que hablaba yo hace un momento, era también mago aficionado, y de hecho, el primer artículo que escribió para Scientific American era sobre flexágonos, es una cosa que se puede hacer con papel, no es un origami, pero bueno, una estructura matemática parecida, que él lo había visto en el Círculo de Magia de Nueva York. Los magos la persona que lo había llevado le contó que lo habían hecho unos estudiantes de Princeton, entre los cuales estaba Richard Feynman, que es muy conocido por por haber trabajado también en el proyecto Manhattan de la bomba atómica, y por una serie de conferencias de física, las Feynman Lectures on Physics, un físico de los potentes. Claro. Y Gardner escribió sobre eso, y luego escribió sobre muchísimos temas de matemática recreativa en las columnas de esta revista, y yo más o menos lo que humildemente he querido hacer pues era con la misma intención, con poder acercar con temas amenos las matemáticas a personas que puede que les gusten menos. Fernando, ¿y el tema de la magia dentro de las matemáticas cómo viene? O sea, ¿arrancaste primero con las matemáticas o arrancaste con la magia y después las uniste? Bueno, a mí siempre me ha gustado la magia como espectador. Pero había leído a Martin Gardner que venían siempre juegos matemáticos, pero no había empezado a hacerlo. Entonces, en un momento, pues de esto, empecé un día, un curso, las dos cosas las empecé el mismo día, un curso de alemán y un curso de magia, y fui a... Juan Tamariz es un mago muy bueno, sí, que ahora ya está muy mayor, y lo conozco. Su hija tiene una escuela de magia, y me apunté a la escuela de Ana Tamariz, y allí aprendí magia, no magia matemática, magia pues con cartomagia, y a mí me gusta mucho, lo que más me gusta es la cartomagia. Y bueno, pues cuando uno hace magia, una cosa que parece que es una tontería, pero es importante tener un público, porque tú tienes que ensayar. Entonces, de hecho, cuando empiezas a ensayar, los magos tienen que ensayar mucho, horas, días, y te hace falta hacerlo delante de gente. Primero tú haces los juegos a ti mismo y no te salen. Luego ya cuando te salen a ti, se los vas a hacer a tus allegados, te pones nervioso y te equivocas. Claro. Entonces, hay que ensayar y hay que tener público. Y como a mí me era relativamente fácil el tener, pues público en una sala, tienes público cautivo, tienes estudiantes, empecé a hacer juegos matemáticos, ponerlos en práctica con los estudiantes. Y bueno, pues ha funcionado bien. Aunque a veces, hay veces que uno se despista, no salen, pues porque no eres profesional de la magia, pero yo procuro siempre hacerlo artísticamente, y ahí fue. Y ahora mismo pues no hago nada de técnicas de cartomagia de las habituales. Lo que suelo hacer pues son juegos que tienen que ver siempre de algún modo con matemáticas. Y bueno, pues eso, pues doy charlas por muchos sitios. La verdad que este año estuve en Filipinas, invitado por el Instituto Cervantes, haciendo 2 sesiones de magia matemática en colegios, y nada, y hay pues cosas de cálculo mental, por ejemplo, sí que se utilizan ahí. Uno de los juegos que a mí me gusta hacer es adivinar el día de la semana
en qué día de la semana ha caído, pues no sé qué fecha. Ah, Y eso, por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? 14 de mayo. El 14 de mayo, vale. El 14 de mayo, si no me equivoco, este año ha sido... 14 ¿fue un martes el 14 de mayo? Creo que sí, ¿eh? Bueno, yo no estoy Malo seguro. yo que no me acuerdo de mi cumpleaños, Además, pero... así en frío me cuesta. No, pero igual fue un día de semana, o sea, seguro. Siempre veo estas cosas que dice tu cumpleaños cayó tal, o el día que naciste era... Eso es, eso es, eso. Pues este del que hablábamos antes, Alberto Coto, el calculista, esto lo hace muy rápido, lo calcula muy rápido. Yo lo suelo presentar si estás pues en un centro, en un colegio, te paseas con los críos, le vas diciendo, te levantan la mano y luego se lo explico. Lo bueno es que les explico cómo se hace. Los magos normalmente no explican los juegos, pero aquí la gracia pues es una gracia matemática. Y hay cuestiones que los calendarios, bueno, hay que saber varias cosas. Una, los calendarios se repiten cada 28 años. Es decir, pues el calendario de 2026, sí, todavía no me voy, va a ser el mismo que el calendario del 2054. Entonces, si te sabes el del 2026, te sabes el calendario del 2054. ¿Y por qué 28? Pues ahí también intervienen las matemáticas. Lo que va pasando es que tú tienes 4 tipos de años, que son año bisiesto, el siguiente al bisiesto, 2 después del bisiesto, 3 después del bisiesto y ya el siguiente es otro bisiesto. Entonces, tienes que puede ser un año de tipo bisiesto, bisiesto más 1, bisiesto más 2 o bisiesto más 3. Y luego el otro dato que tienes es que empiece en lunes, en martes, en miércoles, así hasta domingo. Entonces tienes 4 posibilidades de qué tipo de año es y 7 posibilidades de por qué día empieza. Entonces 7 por 4, 28. Y te cuadra que cada 28 años se repiten los calendarios. Entonces, eso es lo primero que hay que saber. Y luego lo que hay que llevar es la cuenta del, primero, en qué terminó el año anterior. Entonces, eso hay que saberlo. Y luego el desfase respecto al primer día del año. Y sabiendo esas cuentas, con 3 operaciones sale. No es difícil. Eso en un curso que daba yo para profesores, se lo enseñé para que los niños, pues lo que hablábamos antes, los niños que no hagan cuentas sin ton ni son, pues que tenga un sentido. Entonces, tú vas a hacer unas cuentas, pero que con esas cuentas, pues por ejemplo, seas capaz de saber qué día de la semana es. Y yo se lo enseño a los profesores con papel. Y me llega, yo el curso este lo daba una vez a la semana. Me llega la semana siguiente un profesor y me dice, oye, que mis alumnos de cuarto de primario se han aprendido de memoria las claves de cómo se hace, están haciendo las cuentas y calculan los días de la semana más rápido que yo. Entonces, claro, muy bien, porque con eso lo que hemos conseguido lo que queríamos, que era que los niños estén calculando. Los de cuarto de primaria tienen que ejercitar un poco el cálculo mental y otra serie de cosas. Pero de esa forma estaban calculando y claro, y encima está muy bien porque se motivan, se sienten importantes, soy capaz de hacer cosas que mi papá no hace, ni mi mamá tampoco. Entonces, ven también, la magia tiene otra cosa buena, que yo soy muy tímido. Entonces, en general, hay muchos magos, luego viéndolo, a pesar de que uno parezca pues tan distendido, yo he conocido estudiantes que se transforman cuando están haciendo magia, vamos, estudiantes, magos, pero estaba pensando en una persona en concreto, en un estudiante, porque con Miquel Durán, que es un químico de la Universidad de Girona, los dos tenemos juntos un proyecto de magia y ciencia desde hace muchos años, él también es aficionado a la magia, y hemos hecho encuentros de magia, ciencia y educación, y un campus de verano de magia y ciencia, donde vienen estudiantes. Entonces, tú ves allí a los niños, pues niños de estos, de los que están en el aula a cortar, vamos, niños, ya no son tan niños, son de tercero de la ESO. Claro. Y están ahí cortados, pero se suben al escenario y se transforman. Entonces, la magia te ayuda un poco a comunicar mejor. Y luego te ayuda, yo creo que a mí la magia me ha ayudado también en mis clases, a la hora de poder, pues bueno, cómo comunicar, cómo organizar los contenidos que vas a exponer. Pero a la pregunta, volviendo a lo que me decías, fueron primero las matemáticas. Siempre me había gustado la magia,
pero bueno, yo soy matemático, mago no soy un gran mago, hay matemáticos magos muy buenos, pero yo no, no hago magia, espectáculos para gente, sino lo que hago es mucha divulgación y utilizo la magia como herramienta para esa divulgación. Claro, claro, está buenísimo. ¿Sabes que cuando nombraste a la cartomagia, que seguramente lo conoces, a René Laván? Sí, claro, hombre, ¿No? Porque no se puede ser más lento. No se puede hacer más lento, era con una sola mano, ¿no? Lo he visto en directo. ¿Lo viste en directo a René? Lo vi en directo a René en la Sala Galileo aquí en Madrid hace ya unos cuantos años. ¿Y? Vamos, fantástico. René Laván, claro, él precisamente los juegos que hace no son matemáticos. Ese es todo. Hay juegos, pues por ejemplo, las mezclas de las barajas se puede controlar de algún modo, se pueden controlar cosas. Pues, por ejemplo, hay las mezclas que se llaman faro y antifaro. La mezcla faro es una persona que pueda meter las barajas, las cartas una a una, así como estoy haciendo yo con las manos. Entonces, si tú la pones, pues depende de dónde está la carta, tú cortas la baraja en dos montones y tienes el de arriba o el de abajo. Pues si lo pones así o lo pones así, se llaman faro in o faro out, que está dentro o fuera. Okay. Bueno, pues la I y la O de in y out funcionan como un 1 y un 0 en binario y puedes determinar a qué posición va una carta haciendo una secuencia de mezclas faro por medio del sistema binario. Sí, eso es la magia que tiene la magia matemática, es que en realidad la gracia parece mágico cómo funcionan las matemáticas incluso en ese tipo de cosas. Yo no soy capaz de hacer esas mezclas, pero los magos profesionales sí. Claro. Entonces, yo me sé la teoría. Ellos pues lo hacen y hacen un espectáculo tremendo. Pero René Laván lo que hacía, otra cosa importante de la magia es emocionar. Sí. Y René Laván hacía juego de magia y te recitaba un poema. Bueno, un espectáculo estupendo. Sí, 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 de Tandil, era de Tandil, una provincia de Argentina, y aparte te contaba una historia, Eso te emocionaba, es. Sí, te llevaba de viaje, no Te sabía emociona. si era verdad o era mentira, si realmente le pasó, ¿viste? Porque siempre tenía una parte donde voy a decir, ¿le habrá pasado? Bueno, y obviamente adaptó un poco o es todo inventado, pero te lo contaba tan bien, con unas Eso pausas. es. No, a ver, la magia a mí me gusta y es una de las, yo muchas veces lo defino como es el único espectáculo, incluso el único momento de la vida en el que pagas para que te engañen. Claro. Tú vas a un espectáculo de magia y sabes pues que las cartas no se adivinan, sabes, bueno, que hay truco. Lo que pasa es que es un truco artístico, porque, vamos, por ejemplo, René Laván hace eso, poesía. En realidad hacía poesía. Hay otros magos de los que, bueno, pues uno que es campeón del mundo de manipulación, con unas bolas, un espectáculo, salen pompas de jabón, las pompas de jabón se transforman en bolas transparentes que aparecen ahí y dicen, no sé cómo lo he hecho. Bueno, yo que sé algo de magia, pues lo malo que tiene también el saber magia, te rompe un poco la ilusión porque intuyes cómo lo hace. Lo que pasa es que, claro, yo le admiro muchísimo porque yo soy incapaz de hacer lo que están haciendo. No, a mí me gusta mucho, es muy bonito. Y se piensa que la magia es para niños, pero en realidad los adultos, vamos, a los que nos gusta la magia, disfrutamos mucho más porque son públicos diferentes. El público, los niños hay una magia específica para niños y son profesionales los que lo hacen y no funcionan las mismas cosas. Por ejemplo, una cosa que se la puedes hacer a un adulto, pues un niño, por ejemplo, los juegos, hablábamos de René Laván. René Laván ponía siempre una cámara encima de, vamos, y se ve todo lo que está haciendo con su mano. Claro, si hay un niño por ahí revoloteando, distraído, no sé qué, a lo mejor puede ver el truco. Él lo que hacía era, pues con sus palabras, con dónde pone la cámara,
te focaliza la atención a que tú estés mirando donde él te lleva. Eso yo creo que es lo más complicado de la magia. La magia igual tiene un 80% de psicología y un 20% de otra cosa. De habilidad, por ejemplo. Pues sea habilidad, sea que sabes matemáticas, como lo que te decía de las mezclas de las cartas, sea a lo mejor aparatos que hay, pues sí, hay, bueno, si uno, cualquiera que haya comprado una caja de juegos de magia, Sí. esto sabe que hay cartas trucadas y hay cosas de esas. Claro. Entonces, pero un 80% probablemente es psicología, en la cartomagia, en la micromagia. En las grandes ilusiones ya eso es otra cosa. A mí esas me gustan menos. Estas de, pues como las que hace Claro. David Copperfield, esos son aparatos que están trucados, que es verdad que él es un actor. Claro. Actúa muy bien. Eso, Robert Houdin, que era uno de los primeros magos que llevó, la magia se hacía pues en puestos callejeros y este llevó la magia al espectáculo, la dignificó a los teatros. Y él decía, un mago es un actor que desempeña el papel de mago. Entonces, es verdad, porque él y lo llevó y era uno, pues bueno, de los grandes de la historia de la magia. A mí es un mundo que me gusta mucho. Después tenías, me acuerdo, no sé si lo veías a Chris Angel también, Sí, que es claro, ilusionista. claro. Pero también creo que está en el museo o algo que, ¿cómo se llaman? Están todos los magos de renombre. Como que En el Castillo Mágico de Hollywood. Creo que está ahí, pero creo que ganó su primer concurso a los 14 años. Ah, bueno, puede ser, no lo sé. Aquí, en España, Jorge Blas, Sí. que él iba a la escuela de Ana Tamariz también, y con 7 años me parece que era, no me acuerdo con cuánto, que no le dejaban entrar, no le dejaban entrar porque era muy pequeño. Claro. Y hacía los aros chinos, un juego, los aros chinos es estos que se van entrelazando, que es precioso. Sí. Y eso yo se lo he oído decir a Juan Tamariz, que es que los hacía como un profesional. Él sabía que Jorge iba a llegar lejos por eso. Se tenía el don. Y claro, eso. Luego tengo otro amigo, también Jorge Luengo. Ahora está haciendo muchas cosas de mentalismo, pero vamos, hace mentalismo pues porque le contratan más para hacer mentalismo, pero en cartomagia es estupendo. Bueno, pues él es ingeniero informático. Y entonces le ha servido también estudiar para esto que estábamos diciendo de las cartas de los ceros y los unos, o para memorizar cartas, pues él codifica rojas y negras con ceros y con unos, tiene en su cabeza, también es muy rápido, y tiene eso, y puede saber qué cartas han salido, y inventa aparatos también pues para hacer cosas. Bueno, yo son quizás de los que más conozco, pero vamos, que es un mundo que me apasiona. Y luego como matemático, que es profesor de matemáticas de un instituto, muy buen profesor de matemáticas y muy buen mago, Carlos Vinuesa, también es, vamos, un genio. Entonces, en el mundo lo bueno es que te vas encontrando gente por ahí que hace cosas que están muy bien. Está buenísimo, súper entretenido. Sí. ¿Sabes que te quería preguntar sobre, obviamente, un clásico del cine, película de Matt Damon, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, con Robin Williams. Me sale una mente El brillante, increíble pero no. Will Hunting. Sí, bueno, cuando él era el que limpiaba la sí. universidad y de repente ponen el problema matemático. Y te quiero preguntar eso, o sea, llevado a vos, ¿no? Que sabés del tema. No me acuerdo si en esa es con la que trataba de la conjetura de Goldbach. Es que no me acuerdo de en la pizarra dejar resuelto el problema, pero no recuerdo exactamente cuál era el problema que planteaban. No, el de la conjetura de Goldbach es otra, que son Gwyneth Paltrow y Anthony Hopkins, que me parece que se llama Proof. Puede ser, me resuena igual, ¿eh? Sí, pero bueno, hay y luego otra que también va con cosas parecidas, Los crímenes de Oxford. Esa película, bueno, el libro está escrito por un escritor argentino que es matemático. ¿Cómo se llama? Martínez, me parece que se llama de apellido. Ahora. No me acuerdo ahora cómo se llama. Igual en algún momento me acuerdo, pero vamos, que ya los nombres me fallan, pero están bien. Y
y ahí luego la figura que tiene él, que, a ver, no es autista, pero tiene una capacidad para el cálculo y tiene una personalidad difícil, eso sí que es verdad que ocurre. Pues, ¿Ocurre? ocurre, sí. Por ejemplo, aquí cuando fue el Congreso de Matemáticas en Madrid, en 2006 dieron las 4 medallas Field que dieron, pero dieron 3, porque uno, que era Perelman, no vino a por ella. Este hombre es un matemático bastante raro y no quería venir a recoger la medalla y bueno, pues ha aparecido un poco por ahí desaparecido. Yo creo que a lo mejor hay un tópico que los matemáticos pues son raros, pero bueno, yo creo que hay en todas las profesiones hay... Todos somos un poco raros. Eso es. Y aquí, pues bueno, estamos hablando de grandes genios. Y la película esta sí que la vi. Y luego hay otra, que esta es... A ver, ahora no me acuerdo cómo se llama. En vez de ser Matt Damon, es Brad Pitt, que le contratan Sí. para hacer las estadísticas en el fútbol americano. Sí, que él usa lentes, tiene lentes, tiene película y barba. Sí, que son dos actores, son dos chicos los protagonistas, y él va, creo que van a casinos también. No, O no, es algo que trabaja, trabaja, ¿cómo se llama? El de psicópata americano, Christian Bale. Christian Bale es un tipo que está en la bolsa. Que duerme casi en la oficina, no se baña, duerme en la oficina, es la misma película. Y Brad Pitt son como diferentes. No, pero esa es otra. Pero vamos, sí, sé cuál me dices. ¿Es otra? Sí, la que digo yo es un equipo de fútbol americano que le hacen las estadísticas y entonces él coge los fichajes utilizando... Pero es en Moneyball, decís vos. Bueno, esa es. Entonces, en la que yo te digo también trabaja Brad Pitt, pero él, en la que yo te digo, usa anteojitos y tiene la barba. Claro, Moneyball. En Moneyball él es el entrenador, que después firma el contrato de millones que Eso le... es. Y es porque sabía matemáticas y lo que decíamos también al principio, el que sabe matemáticas tiene mucha ventaja para muchas cosas. Luego también somos muy torpes, pero porque estamos en nuestro mundo y ya está, y no nos damos. Pero es verdad que hay una cosa que el mundo, Galileo decía que el universo está escrito en lenguaje matemático. Y si eres capaz de llevar los modelos del mundo hacia ecuaciones, pues bueno, pues tienes un cierto control, no control sobre las cosas, sino por lo menos control sobre cómo funcionan las cosas. Y si sabes cómo funcionan las cosas, pues a lo mejor puedes modificarlas, o por lo menos pues sabes qué es lo que predecir lo que va a ocurrir, los fenómenos del tiempo. Ahora el problema es que están acertando menos, también porque claro, estamos en una fase de cambio climático, entonces los datos con los que se habían ajustado los modelos hay que recalibrar otra vez, porque estamos en un punto en el que las condiciones han cambiado. Y también los modelos hay que volver a ajustarlos para que nos den buena predicción, pero eso en el fondo son ecuaciones y que no se han resuelto, se resuelven numéricamente, con bastante precisión, pero uno de los premios que dan mucho dinero, pues como $1 millón, una cosa así, a quien resuelva las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que controlan el movimiento de las masas de fluidos, pues esas ecuaciones son las que controlan también, claro, con las masas de fluidos, pues donde se mueven las nubes, controlan la meteorología. Y eso, pues es una de las cosas que ahí hay un premio gordo para quien lo pueda resolver. Claro, eso te iba a preguntar antes. ¿Hay algún problema o algo, esa cosa de ese libro que solamente acceden ustedes, donde vos te colgás, como decimos en Argentina, y decís, a ver si puedo sacarlo, o que venís persiguiendo, ¿no? Uy, sí, hay gente. Yo lo que pasa es que yo no llego a ese nivel. De hecho, en España no hay nadie, no hemos tenido nunca una medalla Fields,
Pero hay gente muy buena, pero no llegan a eso. Pero sí, se está trabajando en esos... Hay dos categorías, que uno son los problemas del milenio, y estos David Hilbert, un matemático, en 1901, me parece, 1902, creo que fue 1901, propuso una serie de problemas, los problemas de Hilbert, y luego hay otra colección de problemas que esos, una institución da un dinero a quien sea capaz de resolverlos. Entonces, igual conoces la historia de otro problema que fue... La gente está detrás, están detrás, Sí, claro. pensándolos. Se dice que Andrew Wiles resolvió el último teorema de Fermat. El último teorema de Fermat, esto dice, ahora a ver, lo diré mal, pero lo que dice es que no hay enteros mayores que 3. No, enteros mayores que tal que a elevado a n más b elevado a n es igual a c elevado a n. A ver, que no existe un n mayor que 3 tal que para enteros a, b y c se cumple eso. A ver, para n igual a 2 sí hay, por ejemplo, son las ternas pitagóricas. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Claro, 3 al cuadrado son 9, 4 al cuadrado son 16, 5 al cuadrado son 25. 9 y 16 es 25. Pero eso no existe para números exponentes n mayores que 3. Bueno, pues eso es el último teorema de Fermat. Es que estoy dudando si para el 3 funciona o no funciona, pero para mayor que 3 seguro que no. Entonces, eso Fermat lo escribió y dijo, he encontrado una prueba para este hecho, pero no me cabe. ¿Por qué? Porque lo puso en el margen de un libro que era en la aritmética de Diofanto, y entonces escribió aquí, pues he encontrado esto, pero no me cabe la prueba en este margen. Claro, pasaron 400 años y seguía sin encontrarse la prueba. Y se encontró, creo que fue en el 95, en 1995, hace 30 años. Y lo encontró un británico, Andrew Wiles, y de hecho lo hizo y se dedicó prácticamente su vida a pensar en ese problema y resolverlo. Aquí en España se dice que a Andrew Wiles no le habrían dado sexenios de investigación porque no publicaba. No publicaba resultados parciales, todos los años pues tenía que ir aquí, pues te hacen que publiques, y para que te evalúen positivamente a la burocracia de la que hablábamos antes. Y este hombre pues no lo tuvo porque se tiró mucho tiempo pensando el problema. Y luego lo expuso en una serie de conferencias y llegaba, además lo hizo muy teatral, porque llegaba como último resultado al teorema de Fermat, como corolario de otra cosa que probaba. El problema es que se equivocó. Vamos, al exponerlo delante de la gente vieron un paso que era incorrecto y luego con otra persona lo acabaron arreglando, y eso está resuelto. Se resolvió hace 30 años, pero era un problema que llevaba 400 años abierto. Y este hombre se empeñó en que lo iba a resolver y lo consiguió. Entonces, esas cosas, pues, es muy bonito. Hay otro teorema que se llama el teorema de los 4 colores, que ese es, bueno, pues cómo se puede que con 4 colores basta para colorear un mapa con una serie de normas, de forma que 2 regiones que están pegadas no sean del mismo color. Eso, claro, hay multitud de casos. La demostración se ha hecho con un ordenador reduciendo casos. Entonces, eso a los matemáticos no nos gusta. Sabemos que es válido, nos lo creemos, pero falta una demostración hecha por un humano, no un ordenador que separe casos. Claro. Entonces, ese ya no tiene premio, ese teorema, pero todavía es uno de los que queda por ahí pendientes, que sería muy bonito encontrar una demostración sencilla Sencilla puede ser que ocupe muchísimo, claro, pero una demostración que no la haga un ordenador. Bueno, eso pasa mucho también con el ajedrez, ¿no? Sí. Porque las máquinas que le ganan después a, no sé, a un Kasparov, por ejemplo, y vos decís, pero no es lo mismo, es como que pierde la magia, ¿no? Como Eso que, es. ¿y a quién felicito? ¿A quién le doy la mano? ¿A quién le doy la palma en la espalda y le digo, sos un grande? Sí, no, efectivamente. Y a ver, y las máquinas hoy día tenemos ordenadores muy potentes que son capaces de calcular mucho.
yo no sé, a ver, sé cómo se mueven las piezas, pero no sé jugar al ajedrez. Claro. Jugar al ajedrez, pues es gente que se sabe técnicas, sabe historia de partidas. A mí me gusta, pero no soy buen jugador, pues por eso, pues porque lo mismo de siempre, tienes que entrenar, igual que yo que sé, en fútbol pues tienes que saber cómo dar al balón y las tácticas que tengas, y en el ajedrez pues tienes que saber también. Entonces yo sé cómo se mueve el rey, cómo se mueve el caballo, cómo se mueve la torre, y juego un poquito pues porque he jugado y me gusta, pero vamos, no soy buen jugador. Pero los buenos jugadores lo que tienen por delante, tienen mogollón de jugadas, de ver el árbol de posibilidades como lo hace. Claro, eso no tiene gracia, porque un ordenador las puede hacer muy rápido. Entonces, ganar a un ordenador, si está bien programado, y hoy día con los ordenadores tan buenos que tenemos, pues sí, pues ganan a los jugadores, como Kasparov Sí, sí, sí. o el que sea. Pero bueno, está bien. A mí también me preocupa ahora un poco pues las inteligencias artificiales, que las estamos poniendo de moda y son muy útiles. Todavía en matemáticas, yo sé que los alumnos hay veces que te hacen los trabajos con eso, se intentan copiar, pero todavía les pillas porque no acaban de funcionar bien los problemas de matemáticas. Yo le doy un enunciado y la resolución, yo hago la prueba y no me convence. Sin embargo, programan de miedo. Claro. Una inteligencia artificial dice, hazme un programa que me calcule no sé qué, en tal lenguaje, y te pone un código impecable. También se les nota a los alumnos, porque te hacen un código impecable y siempre pues ellos cuando están aprendiendo te hacen chapucillas, yo mismo hago chapuzas y la máquina no te las hace. Entonces, me preocupa, pues por un lado, el coste ecológico y por otro lado, pues los puestos de trabajo, que también eso habrá que cambiar. Lo que pasa que sí es verdad que con todo eso se requiere, y volvemos otra vez al principio, personal cualificado en cosas tecnológicas, y si necesitas tecnología vuelves otra vez a las matemáticas. Claro, eso te iba a decir, qué loco, ¿no? Porque lo que después te termina dejando afuera, ¿no? O ocupa el lugar de alguien, es lo que ese alguien que quedó afuera hizo y programó. O sea, es como preparo al enemigo, ¿no? ¿O es una Sí, cosa así? sí, y ahí te sientes un poco mal, ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Sí? Te sientes un poco mal. A ver, lo que pasa que como hay que seguir desarrollando, porque todavía están dando fallos, está muy bien y el avance es impresionante. A mí esta vez sí que me da un poco de vértigo, pero vamos, me imagino que cuando hicieron la máquina de vapor, pues pasaría algo parecido. Toda la revolución industrial en ciencia, pues fue eso. Ahora hemos tenido la revolución de las comunicaciones, que eso lo hemos visto cuando yo era pequeño, vamos, cuando era pequeño y no tan pequeño. Cuando yo entré a trabajar en la universidad, que fue en el año 91, yo acabé la carrera en el 91, en junio, y en septiembre entré en la Politécnica a trabajar, y ahí teníamos una cuenta de correo electrónico y era avanzado. Me parece que Internet, no me acuerdo si fue el 85, una cosa así, cuando Sí, se fue hizo por los fines, sí. la primera... Medio de fin 80, sí. Y aquí era el 91, claro, la red era pues porque las universidades estaban conectadas y teníamos una cuenta de correo electrónico que ni tenía nuestro nombre ni nada por el estilo, que era letras y números del usuario. Y hoy día, pues han pasado 30 y tantos años, pero no podemos estar sin ello. Y antes, pues vivíamos. ¿Nos facilita la vida? Hombre, pues para muchas cosas sí, pero para otras nos ha aumentado la burocracia también, que eso es lo que yo, ya ha salido varias veces, lo llevo muy mal, porque las máquinas te tienen que ayudar al humano, no puede ser que nos pongan tantas pegas. Entonces, me da un poco de vértigo por lo que pueda pasar. Desde el punto de vista científico, pues estupendo. Yo, por ejemplo, si ahora volviera otra vez a estudiar matemáticas, probablemente el tema que me gusta mucho, la criptografía.
Mirá. Yo no soy experto criptógrafo, pero ahí hay un mundo de posibilidades, pues porque, claro, te hace falta la seguridad de las redes y codificar, en el fondo es que estás ocultando las claves, y eso se hace con algoritmos matemáticos. Otros son con físicos, igual, cuando estén ya bien desarrollados los ordenadores cuánticos, todo esto será otro mundo. Entonces, el futuro, pues es apasionante, ¿no? Pero hace falta que los futuros ciudadanos estén muy formados. Y para eso, pues nos hace falta educación, y no podemos olvidarnos las humanidades, porque ahí hay algo también que los filósofos, a mí me gusta la filosofía también, pero pues yo qué sé, los coches que conducen solos, esto yo un día lo oí, no es un problema original mío. Ahí se tiene un debate ético, porque un conductor, pues tú tienes que tomar una decisión, y el humano la toma mejor o peor, pero la toma él. La máquina le tienes que programar cómo la toma. Y ahí entran los filósofos de ética y moral. Por ejemplo, hace poco, pasó un accidente desgraciado, pero es que le pilló a mi mujer. Iba en un tren, no me acuerdo si era Asturias o Cantabria o una cosa así, hubo un accidente porque unos operarios que estaban trabajando en la vía estaban en medio de la vía y pasa el AVE. Entonces, decisión que tiene que tomar el conductor del AVE. Una, descarrilar el tren. Otra, pasar por encima del coche que había en la vía. Y tomó la segunda. Claro, porque era lo que tenía menos daño colateral. Eso es, justo. Porque si descarrila el tren, claro, con la cantidad de pasajeros que hay dentro, pues podía haber muchos más muertos. Claro, luego el hombre estaba hecho polvo, porque es normal. Pero, entonces, a la máquina, ¿cómo le dices que haga eso? Le tienes que programar, pues ahora que están poniendo el metro que se va a conducir solo, le tienes que programar muy bien. Y entonces, el técnico, a lo mejor el informático, es capaz de hacer el programa impecable, pero las directrices, ¿quién se las va a dar? Entonces, yo creo que las humanidades, en ese sentido también, la filosofía, la moral, la ética, es muy importante, y a las máquinas, en los programas que les pongamos, tenemos que meterles esa faceta. ¿Es crear un monstruo? Porque una máquina se empieza a parecer mucho a un humano. Sí, pero es que ya hemos empezado. Si no le das esa parte moral, casi es peor, porque lo que creas es, pues eso, una máquina de guerra. Claro, o sin control. Claro. Cuando me decías el ejemplo, como estás contando la historia, ¿no? Y hablamos esto de cómo tenés que programarlo con esa falta moral, es como la pregunta, ¿viste? Cruza una persona, un gato, un perro. ¿A quién arrollás? ¿Viste? Es como con el auto. Y en verdad, a ninguno. Porque uno, de la parte moral, ¿no? De la parte humana, trataría de hacer algo para no provocar ninguna muerte de nada. Pero la máquina por ahí dice, bueno, vamos al gato porque tiene menor volumen de cuerpo. O sea, la onda expansiva sería menos, dañaría menos el auto. Pero en verdad no sería lo correcto. Entonces, como ahí también, ¿no? Tendrías como que ver exactamente lo mismo. Entonces me llevó a eso. Es terrible, porque por un lado te facilita y te da una mano muy grande, y por el otro lado te mete un miedo. Sí, y los recursos que come. Claro, también. Porque, pues claro, el agua todos estos servidores, pero claro, los ordenadores grandes necesitan refrigerarse. ¿Y cómo se refrigeran? Pues como el radiador del coche, con agua. Entonces cogen muchos recursos y vuelven agua caliente a los ríos. Si metes los ríos, aumenta la temperatura, los bichitos que viven allí, que están acostumbrados a unas condiciones, las pierden. Entonces, estamos ahora mismo en un punto en el que pueden pasar cosas que todavía no tenemos totalmente controladas. Entonces, yo creo que es imparable, no creo que sea malo, pero sí que hay que, lo mismo que decíamos, regularlo y conocer
qué es lo que tiene, qué ventajas tiene y qué cosas malas Totalmente de pueden acuerdo. pasar. Totalmente de acuerdo, Fernando. Fernando, para ir cerrando, pero antes no te quiero dejar con la hoja en blanco. ¿Hay alguna cosa Hacemos algo. que se le pueda hacer, pero muy breve, rápido para la gente? Yo soy otro espectador acá, pero algo así que por ahí lo puedo hacer con un grupo de amigos. Sí, hombre, sí. Mira, vamos a hacer una cosa que yo creo que alguna vez lo he hecho y me lío, pero vamos a hacerlo bien. Ok. Vamos a escribir, lo voy a hacer yo y los que estéis, voy a hacer las cuentas, luego las enseño a la cámara, Perfecto. les hago aquí. Podemos hacer dos cosas. Por ejemplo, una muy sencillita. Voy a poner de 3 números, vamos a poner los que no sean seguidos, y yo, por ejemplo, voy a coger el 4, el 7 y el 1, ¿vale? Pero que los que estén en casa, que cojan los que quieran. Yo he cogido el 4, el 7 y el 1. Perfecto. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, con estos números, voy a escribir el menor número que puedo hacer, que es, bueno, primero el mayor. El 741 es el número más grande que puedo construir con esas cifras y el más pequeño, que sería el 147, ¿vale? Entonces, tengo el 741 y el 147. Y voy a restar el más grande menos el más pequeño. Del 7 al 11, 4, 4 y 1, 5, al 14, 9, y ahora 1 y 1, 2, al 7, 5. ¿Vale? Me ha quedado 594. Bueno, pues ahora, este número que me ha quedado, le voy a escribir al revés. ¿Vale? Como era el 594, pues pongo el 495. ¿Vale? Y ahora esos dos últimos números que he puesto los sumo. Pues voy a sumar 5 y 4, 9, 9 y 9, 18, 5 y 4, 9 y una que me llevo 10. Vale, me ha quedado 1089. Y curiosamente, si lo habéis estado haciendo siguiendo las instrucciones, os habrá quedado el mismo número. Esto es un punto fijo, un invariante. A ver, la dificultad, entre comillas, de esto es no liarse con los pasos. Es un algoritmo y siempre queda la misma cantidad. Siempre queda la misma cantidad. Entonces ahí podés jugar un poco. Pero está bueno, ¿no? Porque el que más o menos tiene facilidad para matemáticas, lo que puede hacer es tratar de darse cuenta dónde está, ¿no? El acomodo de los números. Pero bueno. Y el por qué ocurre. Este número es divisible por 9 y por 11, el que hemos construido. Entonces, Sí. bueno, pues eso juega un papel importante por debajo. Está buenísimo, aparte es súper entretenido. Por eso, como arrancamos, que te dije, me hubiese encantado no estar en contra no tener ese encontronazo con las matemáticas en la etapa escolar, ¿no? Pero ahora la entiendo mucho más, lo aplico mucho más a un montón de cosas, ¿no? Porque cuando vas a ser grande tenés que, no sé, por ahí un día tenés que dar un vuelto, tenés que hacer un cálculo mental rápido, tenés que hacer un montón de cosas. Inconscientemente la ejercitas y la estás usando todo el tiempo en todo, porque matemática está en absolutamente todo, o sea, nadie te puede decir lo contrario, todo es matemática. Efectivamente. O sea, es una de las 3 cosas que maneja el mundo, ¿no? Porque una es la matemática, después la otra dicen que era el amor, creo que es, y no me acuerdo cuál es la otra, ¿eh? Pero sé que son 3 cosas las que mueven y manejan el mundo desde siempre, pero bueno, la matemática es la que está pionera siempre. A mí me encantó la charla, Fernando. Pues un placer. A mí también. Hemos estado muy a gusto y... Hablamos de todo. Películas. Bueno, obviamente matemáticas, dando vueltas siempre. No hemos hablado de música. Porque la música también. La escala pitagórica de música son, bueno, matemáticas. Qué loco. Siempre hago esto, pero quiero que vos también, Fernando, le dejes no sé si un consejo, ¿no? Pero una manera de que los padres, los propios chicos, aquel que está todavía, ¿viste?, luchando con las matemáticas de tercer año y dice, me la voy a llevar, ¿viste? Me estoy complicando. Algo que nosotros podamos entender, cómo puedo encarar las matemáticas para que eso que hoy me pesa se empiece a alivianar.
Pues, a ver, partiendo de que las matemáticas son necesarias por todas las cosas que estábamos diciendo antes, están en nuestro mundo, yo creo que habría que buscar, para alguien que no le gusten, para el que le gustan, pues ya está, le gustan y no hay problema. Para el que no le gusten, que busque o le ayuden a encontrar la relación de las matemáticas con algo que ya sí que le sea propio, le pueda gustar. Pues puede ser, por ejemplo, eso, los juegos de magia. O puede ser la música, composición musical. O puede ser jugar al cubo de Rubik, que a partir de ahí, pues el cubo de Rubik es un ejemplo de teoría de grupos. O puede ser montar, si tú eres aficionado pues, a editar vídeo, pues todo, o fotos, los filtros que se utilizan, en el fondo, tienen que ver con la transformada de Fourier, que son matemáticas. Entonces, hacer eso, leer matemáticas. La poesía, pues lo mismo. Hay unos muy frikis, que es el grupo Oulipo francés, que utilizan matemáticas para construir determinados relatos, pero bueno, las matemáticas están en todas partes y yo creo que para los que no les gustan, lo que tienen que hacer es algo que me guste, voy a intentar relacionar con algo de matemáticas que seguro que lo hay. Es verdad, es verdad. Gran consejo, Fernando. Yo debo hacer lo mismo, ¿eh? Así como leo las patentes, sumo las patentes de los autos mientras voy caminando, que me genera una agilidad, ¿no? Es como mantener entretenido claro. la cabeza. No, y luego ver la geometría, por ejemplo, este año va a ser el año Gaudí. Gaudí, que era arquitecto, a mí me encanta, cada vez que voy a Barcelona, si puedo, voy a ver la Pedrera, a ver obras de Gaudí, y utilizaba las matemáticas en la arquitectura, entonces en el arte, en los cuadros, las composiciones. Dalí también utilizaba muchas matemáticas. Berrocal en sus esculturas. Entonces, el diseño gráfico. Claro. El diseño gráfico, todo lo que tiene, en el fondo son matemáticas. Los cuadros de Mondrian son matemáticas. En todas partes. Sí, y es una de las que siempre se nombra con mucho peligro con el tema del avance de la IA. Con el tema del diseño y todas esas cosas. Sí. Justo, viste, viene un poco todo encadenado con lo que venimos hablando. Los de las portadas, estos que me acuerdo cuando se empezó hace unos meses con una portada de una editorial que decían que estaba hecha con IA y la editorial decía que no, pero al final se descubrió que sí. Y entonces, claro, ahí hay un problema porque la IA aprende a partir de modelos. Entonces, no crea. Lo que te crea es algo basado en cosas que ya han sido creadas. Luego, por otro lado, están los derechos también. Porque, claro, para alimentarla le han metido obras que sí que tienen derechos de autor. Claro. Y entonces, ahí, y ya entramos en el tema de la legislación, que de ese sí que no tengo ni idea. Pero por eso ya los abogados, los que lo tengan que hacer. Pero desde el punto de vista técnico, te puede crear una cosa... A ver, es que ¿qué es la creatividad? Claro. Sí. Por eso, hacerte un programa te lo hace porque va aprendiendo de otros que has metido. Entonces, las IA aprenden de forma estadística. Porque si tú has probado con alguna, le dices, hazme esto, y entonces te lo hace y te lo hace mal. Le dices, no, pero me tienes, sí, es verdad, llevas razón, voy a hacer no sé qué, y voy a hacer no sé qué, y al final te lo acaba haciendo. Sí. Y eso va aprendiendo. Y una compañera matemática de la Universidad Autónoma, Angélica Benito, un día nos decía en una charla que ella había hecho cosas y le había entrenado a su IA. Y otra compañera del departamento que no lo había usado y le decía cosas distintas a cada uno, porque depende de tu modelo, según cómo tú le estés entrenando, sabe lo que quieres tú. Y si otro le entrena de una forma distinta, le va a hacer los resultados de una forma distinta. Entonces, pero está ahí, tenemos que mirarlo. A mí me preocupan los problemas ecológicos, sobre todo, que tiene, y los otros, pues va a romper empleo, por un lado, va a generar empleo cualificado, por otro. Entonces, por eso, pues es necesario estudiar, y es necesario estudiar matemáticas, porque para todos estos temas va a haber bastante empleo. En la carrera de matemáticas hace
no sé, unos cuantos años estaban pensando en cerrar facultades de matemáticas, porque en Extremadura pues habían tenido 7 alumnos. Y entonces decían que no era rentable. Y ahora, sin embargo, hay muchísima demanda y no caben los estudiantes en las facultades. Y volviendo a lo del principio, luego, como en la empresa privada a los matemáticos se les está dando buenos salarios, pues no es fácil encontrar matemáticos que quieran ser profesores. Claro. Y eso hay que cuidarlo. También eso, por si nos oye alguien de las autoridades, que cuiden eso, porque la educación es un pilar fundamental para poder seguir con esta sociedad tecnológica. Exactamente, Fernando. Bueno, te quiero dar las gracias, Fernando. Una gran charla, buenísima. Siempre queda tela por cortar y en matemáticas ni hablar. Quedan números ahí siempre dando vuelta, pero me encantó como un primer encuentro. Me parece que está bárbaro. Pues, Y te dejo la puerta abierta, por supuesto. cuando quieras, seguimos la tertulia. Seguimos la tertulia, exacto. Con la gente nos vemos en el próximo capítulo y con vos en otro momento. Gracias, Fernando. Un placer. Contrae.